El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela corta escrita por Robert Louis Stevenson, una obra que se ha convertido en un clásico de la literatura gótica y de horror. La trama se centra en la dualidad del ser humano, explorando el conflicto entre el bien y el mal dentro de una misma persona. A lo largo del libro, Stevenson aborda temas como la identidad, la moralidad y el conflicto interno. La historia comienza con el abogado Gabriel John Utterson, un hombre serio y racional que es amigo cercano del doctor Henry Jekyll, un respetado médico y científico. Utterson se entera de la existencia de un personaje siniestro llamado Edward Hyde, cuando su primo Richard Enfield le cuenta sobre un incidente perturbador. Enfield había visto a Hyde atropellar brutalmente a una niña pequeña en una calle de Londres y luego pagar una compensación a su familia con un cheque firmado por Jekyll. Utterson se inquieta, especialmente porque Jekyll ha dejado toda su herencia a Hyde en su testamento, un documento que Utterson tenía en su poder. Decide investigar la relación entre Jekyll y Hyde, sospechando que Hyde esté extorsionando al buen doctor. A medida que avanza la historia, Hyde se muestra como una figura cada vez más despreciable y violenta. Su apariencia es descrita como deformada y repulsiva, provocando aversión en quienes lo ven. Hyde comete varios crímenes atroces. El más notorio de ellos es el asesinato de Sir Danvers Carew, un respetado miembro del Parlamento. Este acto despierta aún más la preocupación de Utterson, quien teme por la seguridad de su amigo Jekyll. Paralelamente, Jekyll comienza a comportarse de manera errática y se recluye en su laboratorio durante largos periodos, negándose a recibir visitas. Su mayordomo, Poole, también se muestra alarmado por el cambio en su patrón y por las extrañas actividades que ocurren en la casa. La narrativa alcanza su clímax cuando Utterson y Poole, temiendo por la vida de Jekyll, irrumpen en su laboratorio. Allí encuentran el cuerpo sin vida de Edward Hyde, vestido con las ropas de Jekyll, y una carta dirigida a Utterson. A través de esta carta y de otros documentos descubiertos, se revela la verdad detrás del misterio. En un relato detallado, Jekyll explica cómo había descubierto una poción que podía separar sus dos naturalezas, el bien, representado por él mismo, y el mal, personificado en Edward Hyde. Al principio, Jekyll disfrutaba de la libertad que le proporcionaba convertirse en Hyde, quien podía actuar sin las restricciones morales que Jekyll debía seguir. Sin embargo, con el tiempo, Hyde se hizo más poderoso y fuera de control, cometiendo actos de crueldad y violencia que Jekyll nunca había imaginado. Jekyll se da cuenta de que está perdiendo el control sobre las transformaciones, que comienzan a ocurrir espontáneamente y sin el uso de la poción. Desesperado, intenta dejar de convertirse en Hyde, pero fracasa. Hyde, cada vez más fuerte, se niega a ser suprimido y toma el control total, lo que lleva a la muerte de Carew y a otros actos de maldad. Al final, Jekyll comprende que solo hay una forma de detener a Hyde para siempre: poner fin a su propia vida. Escribe su confesión, explicando su descubrimiento y la tragedia de su dualidad antes de tomar la decisión fatal. Cuando Utterson y Poole finalmente irrumpen en el laboratorio, es demasiado tarde para salvar a su amigo. La novela aborda varios temas profundos y universales. La dualidad del ser humano. La obra explora la idea de que dentro de cada persona coexisten el bien y el mal. Jekyll y Hyde representan estas dos facetas en conflicto, la moralidad y la responsabilidad. Stevenson cuestiona las normas morales de la sociedad victoriana y la responsabilidad personal frente a las propias acciones, la identidad y el autocontrol. La lucha de Jekyll por mantener el control sobre Hyde simboliza la lucha interna por dominar nuestros instintos más oscuros. Por último, la ciencia y sus límites.
La experimentación de Jekyll con la poción refleja el deseo de la humanidad de sobrepasar los límites naturales y las consecuencias peligrosas de jugar con la naturaleza humana. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una poderosa narrativa sobre la complejidad del alma humana y las consecuencias de dejar que el lado oscuro prevalezca. A través de una trama intrigante y personajes profundos, Stevenson nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y las batallas internas que todos enfrentamos. La novela sigue siendo relevante y provocativa, resonando con lectores de todas las generaciones. Suscríbete y dale like para más resúmenes.